El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. El sistema de rehabilitación social del país nuevamente en crisis. Corrupción, tráfico de armas, sobrepoblación, escasez de comida e incluso de presupuesto. Son algunos de los señalamientos que hoy tienen a las cárceles de Ecuador en la mira. Andrés López ingresó a varios centros de rehabilitación con una intención: darle voz a los habitantes de estas cárceles, los privados de libertad y su clamor dentro de lo que ellos llaman un infierno. Los seres humanos cometemos errores y los errores se pagan. ¿Por qué una persona viola, mata o roba? Por lo que fuere, quien rompe la ley merece un castigo, la cárcel. La idea es privar de la libertad al delincuente para someterlo a un régimen de rehabilitación. Así, al recuperar la libertad, puede reinsertarse productivamente a la sociedad. La pregunta es, ¿se cumple el objetivo? Visitamos la cárcel de La Tacunga. Aquí los controles de ingreso parecen estrictos, porque en realidad la seguridad del centro se quebranta a diario. Las autoridades dicen que ignoran cómo ingresan armas, drogas, celulares y otros implementos prohibidos. Si la seguridad es un problema, la administración del centro mucho más. Aquí en el centro de reclusión de La Tacunga existen por lo menos 1.500 reclusos de más, pero ese no es el único problema. También está la escasez de agua, de alimentos, las dificultades de la comunicación. Vamos a hacer un recorrido para comprobar cuáles son las fortalezas y debilidades de este centro de reclusión. El centro de La Tacunga es un complejo nuevo. Lo inauguró el gobierno de Rafael Correa en 2014. José Serrano, exministro del Interior, declaró en emergencia el sistema de rehabilitación social y los contratos de construcción se entregaron a empresas cercanas al gobierno. La edificación terminó costando más de 23 millones adicionales al presupuesto inicial. Sin embargo, descuidaron un tema elemental. Cuando se hizo la construcción de este centro de rehabilitación social, realmente no se tomó en cuenta el caudal de agua que en ese momento daba la municipalidad de esta localidad. Este caudal es insuficiente para cubrir todo el centro. De momento no hay solución y el acceso al agua es restringido. Los privados de la libertad se ingenian métodos de recolección. Cuentan con botellas. Entonces, estas personas almacenan el agua durante el tiempo que tiene, por cuanto no tienen todo el momento. Entonces, se raciona esta agua y se les da a los diferentes pabellones oradores. ¿Y para los baños? Para los baños de igual forma. Entonces, se los da, ellos almacenan el agua y es como con el agua que almacenan lo que mandan sus desperdicios. Y no se va, vea, otra vez hay que seguir echando. Ernesto Pazmiño, la autoridad responsable de administrar el servicio de atención al privado de la libertad, dice que el sistema de agua potable debería abastecer a una población carcelaria de 10.000 personas. 5.800 presos, 300 policías, 350 agentes de seguridad penitenciaria, más los funcionarios públicos de la cárcel, y sume a ellos el doble de personas que entran los días de visita. Son más de 10.000 personas. Por lo tanto, el problema es gravísimo, gravísimo.
El ministro asegura que el centro de la Tacunga necesita un sistema nuevo y exclusivo de agua potable. Hasta tanto, considera una medida urgente. Traer de algún lugar cercano, encontrar alguna fuente de agua cercana que al menos nos permita abastecer las horas del día, aunque la noche no tengamos agua. Pero esto es emergente, esto es inmediato. Caso contrario, las enfermedades van a comenzar a proliferar en las cárceles y la situación puede complicarse. Si conseguir agua potable es un drama cotidiano, las historias humanas también lo son. Cuando detuvieron a Fernando Salvador, era mayor de policía y edecán del ex procurador Diego García. Se lo acusó de gestionar pases policiales para una organización de narcotraficantes. Lo sentenciaron a 12 años y lleva 4 detenidos. Agrega que luchará para demostrar su inocencia por un solo motivo. Mis 2 hijos se encuentran con mis padres de mi primer hogar porque soy divorciado, y de mi segunda hija no sé absolutamente nada, ya que la mamá me dejó abandonando aquí. ¿Ya ha pensado qué va a ser el primer día de libertad? Darles un abrazo a mis padres y a mis hijos. Él es conocido como Segua. Ha estado en varias cárceles por robo a mano armada. Hoy reconoce sus errores, confiesa que se dejó llevar por el dinero fácil y considera injusto que la sociedad solo condene al delincuente común. Muchos roban de corbata, de terno. Nosotros somos los mal vistos, ¿no? Porque somos los que damos la cara siempre. Dice estar arrepentido y que solo piensa en volver a ver a sus hijos. Es lo que más extraña. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 8. ¿Tú sales y a dónde vas a ir primero? ¿Qué quiere? A ver a mis hijos, a visitar a cada uno de ellos. Es lo que anhelo y a mis padres, disfrutarlos. En uno de los pabellones del centro de la Tacunga encontramos a Santiago Rivadeneira, sentenciado a 13 años por el delito de estafa masiva en el caso de la financiera Proinco. También conversamos con Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de refinación de Petroecuador, sentenciado a 10 años por el delito de peculado. Él comentó que la situación del privado de la libertad es aún más difícil cuando sale de la cárcel. Si tú pasas un día sin comer, no tienes nada, sales casi harapiento porque sales con una ropa que no la tienes. Tienes que asaltar a alguien para poder vivir. Estuvimos en el pabellón donde están recluidos Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y Luis Chiriboga por el lavado de activos por el escándalo FIFA Gate. Están en un edificio distante de los demás y tienen celdas individuales y contiguas. No fue posible filmarlos porque han cubierto la entrada de la celda. Sin embargo, esta es la última imagen de Glass en la cárcel. Ahora estamos en la cárcel de Turi, en Cuenca, y los problemas se repiten. Últimamente han aparecido muchos reportajes sobre el sistema de rehabilitación social del país. Se ha dicho de todo, que hay sobrepoblación, que la comida es mala, que hay violencia y corrupción. Todo eso es cierto. Por eso en el programa del día de hoy vamos a destacar un aspecto importante. Vamos a darle voz a quienes no la tienen. Vamos a escuchar el drama de quienes viven tras las rejas. Empecemos contando que para los privados de la libertad, el principal problema aquí es la comida. Uno se muere de hambre, mire cómo estoy, vea. O sea, ¿la comida es escasa o no es buena o qué? Escasa y es muy poquito. Lo primero, lo principal es la comida. Está crítica la situación aquí adentro, ya que no nos dejan ingresar comida, nos prohibieron el ingreso de afuera y nosotros también queremos comer. Lo que nos dan aquí a veces no nos alcanza y esa es la realidad. Pesaba 90 kilos, ahora peso 62 kilos, póngase a ver eso. ¿En qué tiempo? 5 meses. Ahorita aquí tenemos que aguantar hasta las 6 de la tarde que venga la otra comida. Milagro que está sirviendo bien. Si no, eso ve. Qué lindo se ve los platos. Javier Saltos violó a una menor de edad y lo sentenciaron a 16 años. Lleva 10 en prisión. Dice que se ha rehabilitado, que enseña música a otros privados de la libertad y los ayuda a reconocer sus errores. Sobre los alimentos, dice que conoce por qué la comida es escasa. Separado de mi familia. Cuando se come un seco de pollo, pues es una presa. Además, aquí no es una presa, es un pedacito. De esa presa normal le sacan para 4, para 5. O sea, eso
se tendría que cambiar. De su lado, el ministro Pazmiño ha descubierto ciertas mañas que la empresa encargada de los alimentos ha podido utilizar para ahorrar gastos. El costo actual es de $2.50 las 3 comidas. Suena barato. Café, almuerzo, merienda, $2.50, suena barato. Pero en la escala que se da de comer 40.000 pesos al día, no poner una cuchara de aceite en cada plato. En 40.000 platos, te puedes imaginar la cantidad de dinero que se ahorra. O cortarle el pollito por la mitad la presa que normalmente debía dar. Para 40.000 pesos en el almuerzo, 40.000 en la merienda, eso genera grandes cantidades de ganancia. Comenta que van a licitar el servicio de alimentación con términos de referencia más democráticos, es decir, un concurso abierto, sin dedicatoria. Adelanta que la empresa ganadora deberá adquirir productos del Sistema Nacional de Almacenamiento del Ministerio de Agricultura. Aquí la gente padece de comida, la gente quiere comida, alimento, quiere aseo, ropa, eso no tiene precio. Y el gobierno hace adquisiciones locales. Fortalecemos la economía popular y solidaria de la localidad. Esa es la condición que ponemos, que la empresa que gane adquiera sus productos en la localidad donde están las cárceles. Darwin Fabián es un privado de la libertad considerado peligroso. Está sentenciado a 20 años por asesinato. Lleva 16 recluido. O sea, ¿cuánta gente ha matado? Como unos 20, 30. ¿20? ¿Por? Por defenderme a sí mismo, porque me han querido matar también. Porque han matado a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos. ¿Te han pagado para matar a alguien? No. ¿Qué se siente matar a alguien? Antes yo ya estaba enseñado, pero yo ahí me ponía a pensar también que estaba haciendo mal y andaba mal en el camino que yo andaba. ¿Y con qué matabas? ¿Con puñal o con qué? No, yo en la calle mataba con arma, en la casa mataba con cuchillo. ¿Y cómo es eso de clavarle un cuchillo a alguien? ¿Es ser fuerte o no? Óigame, eso es... Yo he desaparecido personas, he cuartizado yo también. Y adentro en la cana he desaparecido también. Aurora Proaño está detenida por falsificación de documentos. Cuenta que cometió el delito para mantener a sus 4 hijos. Hoy dice que ha aprendido la lección y por eso envía un mensaje a su familia. Que sigan adelante, luchen y que saben que su madre les ama. Y nunca cometan lo que yo cometí. En Turi, como en otros centros de reclusión del país, las peleas se generan por casi cualquier cosa. Por ejemplo, no hay colchones para todos. Como estamos en un periodo de austeridad del Estado y todos sabemos que eso es así, lastimosamente no tenemos dotaciones de kits de aseo y de colchones. El principal problema es la comida, como todos los compañeros, comida, colchón, ropa, aseo, los papeles, el 40% no nos atienden, no vienen abogados, miren cómo estoy, mira cómo estamos, no tenemos visita. No tengo familia, y ya llevo 9 años preso y no me han dado colchón, no me han dado ni... 9 años preso, ¿y qué? Y no tengo visita, ni un código a quien llamar. Y el gobierno ya no nos regala nada, como nos regalaba cuando llegamos. En cuanto a la seguridad del centro, parece tarea perdida. A pesar de los controles estrictos y minuciosos, el contrabando de diversa mercadería ocurre con frecuencia. Esto es algo que pasa día a día. Entonces, lastimosamente hemos evidenciado que en la mayoría de casos las visitas son quienes de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar ingresan así celulares, hasta cargadores de los celulares, chips, etcétera, y droga. Obviamente así, y bueno, no tengo que decir tampoco que la realidad es que muchos funcionarios lo ingresan, pero hasta ahora no determinamos el modo en el que lo realizan o los días, horas en las que se lo hace. El propósito de un centro de reclusión es rehabilitar al privado de libertad. Sin embargo, nuestro sistema penitenciario va en contravía. Aquí no nos ayudan, nos rechazan. Me voy a los talleres, hago deporte, hago toda cosa, pero no nos apoyan, nos rechazan porque somos... No hace como que nos apretamos. Pazmiño cree oportuno declarar en emergencia al sistema de rehabilitación social, pero anota que se trata de una decisión presidencial. Acota que la política del gobierno es no construir más cárceles y cree que muchos problemas del centro de la Tacunga se resolverían con una decisión drástica. Dividirla en unas 3 o 4 cárceles.
para en cada cárcel establecer procedimientos de rehabilitación más técnicos. Entonces, yo quiero más psicólogos, quiero más terapeutas, quiero más trabajadores sociales al interior de las cárceles y menos policías y menos guardias de ¿Y seguridad. de qué depende de eso? Usted no es la autoridad, ¿no puede usted disponer de eso? Estamos trabajando en eso. ¿Y miren, ¿Cómo para aquí, cuándo entonces? Porque este tema ya... ya estoy contratando psicólogos. Ya. Este fin de mes van a incorporarse una buena cantidad de psicólogos para que vayan a las cárceles. Según la autoridad, el Estado invierte $1 millón diarios en el mantenimiento de toda la población carcelaria, es decir, $365 millones al año. Una cifra que no parece consistente con el servicio que reciben los reclusos. Luego de conocer la realidad de algunos centros de reclusión, es posible colegir que las autoridades no tienen el control total de las cárceles. Es una especie de gerencia compartida entre los delincuentes poderosos y los administradores del sistema. El gobierno tiene por delante el reto de hacer funcionar un sistema de rehabilitación plagado de problemas. Habría que priorizar lo urgente, aquello que dignifique la vida del privado de libertad. Cierto es que infringió la ley y merece una sanción, pero más allá de sus errores, sigue siendo un ser humano. Generalmente se cree que el hogar es el espacio de mayor seguridad para nuestros hijos. No siempre. En medio de códigos de silencio y complicidad, las familias suelen esconder terribles secretos. Hijas violadas por padres, tíos, primos y hasta hermanos. Hablamos de incesto, un problema alarmante que carece de estadísticas concretas en Ecuador, pero que existe y se hace visible entre los miles de casos de menores de edad que dieron a luz antes de cumplir los 14 años. En solo un año, 2.200 niñas fueron violadas en Ecuador y en provincias como Sucumbíos, en la Amazonía, el 90% de los casos de violación que llegaron a la Fiscalía tuvieron como violador a un familiar de la víctima. Con Carolina Mela conozcamos historias pocas veces contadas que revelan el drama del incesto. Día a día, 7 niñas menores de 14 años dan a luz producto de violación. Estos partos no han sido registrados como tales, lo cual, además de invisibilizar la violencia en su contra, han impedido que accedan a protección, reparación y justicia. Que definan su postura en la que prevalezca la vida como derecho humano fundamental y no como una cultura que relativiza lo esencial. El aborto se constituye en un deporte, en un pasatiempo, porque la violación se produce en el seno familiar. A las mujeres nos acosan, a las mujeres nos agreden, a las mujeres nos violentan todos los días. A los violadores hay que encerrarlos lo más cercano posible a toda la vida. Si entran 2 personas vivas a un quirófano y solo una sale viva y la otra persona termina en una funda, en el tacho de la basura, ¿eso es una política pública de salud? Es una vida humana. Pero si ustedes me preguntan, como mujer, víctima de una violación y de abuso sistemático, no puedo condenar a una mujer violada. Muchas voces sobre un tema causan ruido y confusión, pero hasta ahora no soluciones. Cada año en Ecuador, más de 2.000 niñas menores de 14 años paren, todas por violencia sexual. El Código Orgánico Penal del país estipula que todo acceso carnal con penetración a un infante menor de 14 años es violación. Pero las estadísticas no revelan cuántas de estas niñas han sido violadas por sus padres, tíos, primos, hermanos, alguien del núcleo familiar. Ni tampoco qué pasa con los niños varones. Estos datos existen porque producto de la violación, las niñas quedan embarazadas. Es decir, hay muchos más casos.
Pero este problema está oculto en las 4 paredes de una casa. El silencio de las familias y del Estado, que no lo registra como es incesto. Era víspera de Navidad del 2018. Paulina recién había cumplido 15 años. Llegó con su barriga a punto de parir. Parir a una bebé que no esperaba, que no deseaba. Fue violada, y si la violación no fuera el acto más cruel, el violador era su padre. La bebé no es solo su hija, es su hermana. Es la hija y la nieta de su padre, quien durante 2 años abusó de ella. Tenía problemas en mi casa. ¿Con quién tenías problemas? Con mi madrastra y mi papá. Ya, con ellos vivías. Sí. ¿Y tu mamá? No sé dónde está. Su vida nunca fue la de una niña que jugaba ni la de un adolescente que va al colegio y está con amigas. Su vida transcurrió en soledad y en un círculo de violencia. Ahora, alejada de su agresor, habla poco del tema, pero se desahoga escuchando a otras adolescentes que pasan por una situación similar. A veces conversamos lo que sentimos, lo que nos recuerda. Lo hablan conmigo y como que es un alivio para ellas, porque sacan eso que tienen adentro, ese recuerdo. ¿Y ellas también tienen hijos? Sí. ¿Y qué dicen, por ejemplo, de sus hijos? Hay veces que igualmente les trae recuerdos y no pueden manejar estar con sus hijos. Necesitan alejarse un poco para poder estar sola un rato. ¿Tú, por ejemplo, también necesitas eso? Sí. Paulina tiene la mirada perdida y sus ojos transmiten una profunda tristeza. No quiere recordar qué lo ha provocado, aunque es inevitable no hacerlo al ver a su hija. Yo pienso alejarla de mí, no tenerla cerca. ¿Qué te gustaría que suceda? ¿Te gustaría que, no sé, estuviera con una familia, con otras personas? No, solo pienso en estar lejos de ella, pero después respiro un poco y ya me vengo a la tranquilidad. ¿Cómo encajas que el padre, que en este caso tendría que ser la figura protectora, la figura de tu cuidado, es la persona que te ha causado el mayor daño que ha podido causarte en tu vida? Que la familia, que debería ser el espacio de contención, de apoyo, el espacio amoroso, es el espacio más inseguro, es el espacio más doloroso donde te ha tocado vivir. Paulina está en una casa que acoge a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, de los pocos refugios que hay en el país y que dan una atención integral. Entonces, Amparo Peñarrera es la directora de esta casa de acogida. Se llama Casa Amiga. Pertenece a la Federación de Mujeres de Sucumbíos, una de las provincias con el índice de violencia contra la mujer más alto del país. Una iniciativa particular que nació de las propias mujeres en respuesta a la violencia. En el Ecuador hay 5 casas de acogida que se han constituido en una red, dan protección y se dedican a sensibilizar sobre la violencia de género y sobre el incesto. no saben cómo explicarse. Lo que saben es que su cuerpo ha sido usado por su padre, por su tío, por su abuelo, en circunstancias de ejercicio del poder que les ha dado ser familiares, el ejercicio del poder que hace una persona adulta con una niña, con una adolescente, bajo amenaza en muchísimos de los casos. La familia es el origen de este grave problema social, que está más presente de lo que se podría imaginar y se guarda en secreto bajo la excusa de que es familia. Cuando Silvia se enteró de que su hermana menor fue abusada sexualmente por su tío,
quedó devastada. Él también la había tocado a ella de niña. Aunque nunca llegó a violarla, siente que su silencio permitió que él abusara de otras niñas de la familia. Sin embargo, ese dolor fue mayor cuando se enteró que su propia madre sabía que él abusó de su hija y se quedó callada. Y mi hermana no hablaba. Mi mamá se da cuenta cuando le lava los interiores porque ella era una niña y le preguntó, o sea, en vez de preguntarles que a veces nuestra cultura no nos deja ver más allá, ¿no? Porque no vemos que es un problema grande, sino que pensamos que es porque es familia o porque es hombre, me da miedo, no quiero decir nada. Pero, o sea, el tema es que no hicieron nada por ella porque se dio cuenta, porque ella estaba sangrando en los interiores. ¿Tu mamá se dio cuenta de esto? Sí, yo no lo sabía tampoco, mi hermana me cuenta, por eso ella me dice que se siente indignada con mi mamá, porque ella es la mamá y no pudo, o sea, salvarla o protegerla de este señor. Hay leyes y acuerdos internacionales entre estados, también nacionales, como la polémica Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada un sábado por la noche a víspera del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hay protocolos, códigos legales, en fin, mucho papel. ¿Y las acciones? La última ley manda que el Ministerio de Justicia articule las políticas públicas con todas las instituciones del Estado. Pero unos meses después de aprobada la ley, el gobierno eliminó este ministerio, dejándolo en una Secretaría de Derechos Humanos que ha tomado tiempo para su reestructuración. Rocío Rosero es la actual subsecretaria de Género dentro de esta entidad. Los diálogos con las 22 instituciones que forman el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer ya empezó, pero reconoce los obstáculos. Para cambiar el chip de los funcionarios hace falta un cambio sociocultural que implique encender las alarmas, ver que efectivamente esa violación o ese embarazo forzado de una niña de 10, de 12 años, de 14 años, es una alarma social. Los personeros que le están atendiendo en el servicio de salud requieren pues justamente de una atención distinta. Y esa atención distinta es darle calidad, calidez, recepción, apoyarle a que presente su denuncia, pero todavía todos esos dispositivos no contamos. Primero porque los patrones socioculturales naturalizan tanto la violencia que ya no importa, es un número más, es un caso más. ¿Cuándo vamos a dejar de seguir tratando a las personas, a las mujeres, a las niñas y adolescentes como si fueran adultas o a las víctimas de violencia sexual sin diferenciar su condición? La ley también contempla la creación de un registro unificado, que recopile los datos para que se transparente toda la dimensión y magnitud de este problema. Eso todavía no existe. No hay una sola fuente que lleve las estadísticas ni haga diferenciaciones, como por ejemplo los casos de incesto. Que registrarlo presenta un problema adicional, porque el incesto no es considerado un delito dentro de nuestras leyes. Hasta ahora lo que se ha hecho es la recopilación de la información. Lo que hay es un repositorio de información, pero no hay todavía un diálogo entre los distintos sistemas, porque además cada institución usa sistemas diversos. Para todo esto hay presupuesto. Para este rubro específico del Registro Único de Violencia no existen en este momento y por lo tanto lo que estamos haciendo es la preparación básica y consiguiendo, hay recursos que tienen cada una de las instituciones miembros. A un año de aprobada la ley, el 2018 fue uno de los años más violentos. Es el momento en que familiares y vecinos de Amelia Maje, de 40 años, ven cómo es cruelmente asesinada por su expareja en media calle del sector de La Pizulí, en el norte de Quito. Una mujer de 40 años recibió varias puñaladas por un hombre que conoció esa misma noche. El hecho ocurrió en el departamento del agresor. Según los familiares, los celos del hombre de 75 años de edad habría provocado una discusión con su conviviente, con quien mantuvo 50 años de matrimonio. 88 mujeres asesinadas, una cada 3 días. 5.300 denuncias de violación en fiscalías del país. 2.000 embarazos en adolescentes producto de una violación. 300 niñas menores de 10 años violadas. Y podría continuar. Mientras esto ocurría, las 5 casas de acogida, que son iniciativas privadas de mujeres que desde el 2008 tienen apoyo económico del Estado, no recibieron el presupuesto a tiempo.
El año pasado ha sido durísimo, con diferencia yo creo que el peor de los años. Hubo mucha demora en la firma del convenio porque no se nos asignó los fondos que se necesitaban. Hubo meses que no se nos entregó absolutamente nada. La federación ha adquirido deuda porque hemos tenido que fiar en tiendas, pero no solamente nuestra organización, o sea, lo que yo cuento es la historia de todas las casas de acogida, ¿no? Pero había presupuesto. En el 2018 el gobierno destinó 8.6 millones de dólares para el Ministerio de Justicia, pero al desaparecer esta entidad y en la transición solo se gastaron 1.600.000. De ahí que entregaron con retraso las asignaciones a las casas de acogida y los otros 17 centros de atención que apoyan. El entonces ministerio presupuestó 60 centavos para la alimentación diaria de cada mujer en una casa de acogida, lo que no es coherente con otras asignaciones, como por ejemplo, para los centros penitenciarios. El Estado presupuesta $2.50 diarios para alimentación por cada privado de libertad. Yo no digo que los privados de libertad tengan que estar atendidos en condiciones mínimas, no. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia muy grande y una asignación de recursos insuficientes para la atención a víctimas de la violencia de género. En la nueva Secretaría evalúan estos cambios. Para la fecha de emisión de este reportaje, las casas de acogida ya recibieron el presupuesto, con un pequeño incremento, entre esos el de la alimentación. Aumentaron a $1.95 por persona para cada día. Este año, la Subsecretaría de Género tiene asignado un rubro de $3.5 millones para implementar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia contra la Mujer. De ese valor se financió la Encuesta Nacional de Violencia, que estará lista en noviembre. El incesto en el Ecuador no es considerado un delito. Es un agravante dentro del artículo que estipula sanciones por violación. Todos estos casos se tramitan en las unidades de género de la Fiscalía, que existen 301 en el país. En la oficina del fiscal de Sucumbíos, todo está cubierto por pilas de carpetas con papeles. Son alrededor de 2.500 casos que todavía no están resueltos en su mayoría. Es difícil ser más ágiles. En esta oficina trabajan solo 3 personas: una secretaria, un asistente y el fiscal. 3 personas que reciben cada año alrededor de 900 denuncias nuevas de violencia de género. Al menos 400 casos son por violaciones. En su gran mayoría son a niñas violadas por algún familiar. Una de las causas que la víctima es la que provoca, la que induce el delito. Otra de las causas es que acusan a la víctima, por ejemplo, cuando hay una dependencia socioeconómica, tanto de la víctima o de su madre, y si su victimario es su padre biológico, esa dependencia les hace primero callar, o si se denunció, tratar de retractarse o abandonar el proceso, o simplemente culparla a esta víctima de los problemas por los que están pasando, si es que existe un proceso. La falta de personal y recursos no son los únicos problemas para hacer justicia. El 90% de las sentencias que se ha logrado en esta fiscalía son favorables para las víctimas. Sin embargo, la justicia no logra concretarse por completo. Por ejemplo, la reparación integral, sea indemnización económica o reparación a través de atención médica y psicológica, no se cumplen. Por ejemplo, se impone una indemnización por el daño psicológico que ha sufrido producto del delito que se investigó, de una cantidad, por ejemplo, de $10.000. La ejecución para el cobro de esa reparación integral de los $10.000 no la hace nadie. No hay alguna institución del Estado que se haga cargo de que esto se cumpla. Cuando hay una adolescente, una niña que es llevada a un centro de atención sanitaria, por ejemplo, y está embarazada, en muchos casos no han saltado ninguna alarma y han sido atendidas como si fuesen mujeres adultas. ¿Cómo pueden ver como con esa naturalidad algo que es un delito? No puede haber una niña de 12 años embarazada, eso es un delito.
Nosotras decíamos, bueno, que puedan cobrar el bono del desarrollo humano, ¿no? No pueden cobrar porque son menores de edad. Entonces yo digo, ¿cómo es de hipócrita todo esto? Porque por un lado, sí permites que den a luz niñas de 12 años y por otro lado les niegas un apoyo porque es una menor de edad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Paulina se recupera de a poco, va al colegio y lleva a su hija. Y mantiene un estado de resiliencia que impresiona. Aún piensa en sus sueños de ser diseñadora. Yo creo que se tiene que desmitificar. En muchos casos, los hogares, las familias, no son los lugares más protegidos, ni es el mejor lugar en el que pueden estar los niños, las niñas, las adolescentes. Y eso se tiene que enfrentar, no con moralismos. Se tiene que enfrentar desde una visión de derecho. ¿Cuántas mujeres más deben morir? ¿Cuántas niñas más deberán ser violadas? ¿Cuántas adolescentes más deberán ser madres para que una sociedad deje de naturalizar la violencia? Para que entienda que es parte del problema y de la solución. Tal vez hay que empezar rompiendo el silencio. Más de 1.100 ríos atraviesan el Ecuador. Aquellas cuencas fluviales son fuente de vida, de fauna y flora, de diversos ecosistemas. Sin embargo, los seres humanos hemos convertido a estos cuerpos de agua en enormes vertederos de basura. En el Machángara, el principal afluente que atraviesa Quito, se encontraron 26 tipos de bacterias que causan enfermedades gastrointestinales y otras afectaciones. A continuación, con Doménica Garcés, veremos que la catástrofe ha despertado a algunos jóvenes ecuatorianos para crear sistemas únicos de descontaminación que podrían salvar los ríos del país. Ecuador tiene un extenso recurso hídrico. Está conformado por más de 1.100 ríos que atraviesan todo el territorio. Durante décadas, estos ríos han sido la principal fuente de abastecimiento de cientos de poblaciones que, a falta de un sistema de agua potable, tienen que recurrir a esas aguas para poder lavar, cocinar, bañarse o hacer sus tareas cotidianas. Pero lo que en un principio eran aguas limpias y cristalinas, hoy son focos de contaminación y una amenaza latente. La imagen de los ríos como un lugar de esparcimiento o recreación ahora solo queda en la memoria de los adultos mayores. Agustina ha vivido por más de 45 años al borde del Machángara, el principal río que atraviesa la ciudad de Quito, y aún mantiene esos recuerdos. Era poco, pero cristalino. Y había un vertiente al filo del río, nosotros sabíamos bajar a lavar, no teníamos agua potable. ¿Qué otras actividades también solían hacer en el río? En el río sabían los niños nadar, en la vertiente que había un pozo. Era saludable, decía vertiente de solteros, porque era el agua bien natural. Ahora, esa realidad es totalmente distinta. En Quito, por ejemplo, la situación de los ríos es crítica. El Machángara se ha convertido en un símbolo para hablar de la contaminación. Atraviesa el sur de la ciudad en un recorrido de 22 kilómetros, distancia en la que recepta el 75% de las aguas servidas de la población. La basura que desciende de las quebradas queda retenida entre las rocas y una capa de espuma blanquecina acompaña las aguas a lo largo del trayecto. ¿Cuánta de esta basura es suya? En la casa de todos los quiteños usan aceites,
usan detergentes, ¿no? Cantidad de tensoactivos que tenemos y que se encuentran en el Machángara es precisamente por los detergentes que usan en las casas. Lubricadoras muchísimo, entonces cada litro de aceite contamina 1 millón de litros de agua y todo eso es lo que tenemos en los ríos. Blanca Ríos es investigadora medioambiental que ha estudiado la contaminación de las corrientes de agua por más de 20 años. Junto a un equipo de investigadores en 2017, realizó un estudio en varios ríos de Quito. Los resultados son preocupantes, principalmente relacionados a la salud. Aunque usted no lo crea, solo en el Machángara se encontraron 26 tipos de bacterias. Escuchó bien. 26 bacterias que causan enfermedades gastrointestinales y otras afectaciones. Estamos encontrando virus que se esparcen por el agua, que afectan al sistema digestivo, a la piel, al sistema nervioso, al sistema respiratorio, que son de enfermedades que no estaban reportadas por Ecuador, que estamos reportando por primera vez en el agua del Machángara. Y eso no es todo. Las concentraciones de coliformes fecales, que son las bacterias que se encuentran en las heces, exceden en 10 veces más de lo que permite la norma de calidad ambiental y descarga de efluentes en Ecuador. Frente a este escenario catastrófico, existen alternativas por parte de los municipios. En Quito, desde hace 2 años opera esta planta de tratamiento a donde llegan los desperdicios. Las aguas se limpian a través de un sistema de inyección de oxígeno, para luego someterse a rayos ultravioletas. Una vez tratadas, son devueltas al cauce del río. Quien está a cargo de su operación asegura que esta sería la solución a un problema que la ciudad lleva durante décadas. Este proyecto, como les decía, debe estar terminado a finales de este año y con eso el sur de Quito, que más o menos es la mitad de la población del distrito metropolitano, quedaría descontaminado, con lo cual se eliminaría un problema de salud y de salubridad que hasta ahora existía, ¿no? Visión 360 recorrió varias zonas del sur de Quito para documentar el estado de los ríos. Todos llenos de basura, de aguas turbias y un olor que hace casi imposible acercarse. Así como es casi imposible que hasta finales de año esto quede descontaminado. El problema persiste y los esfuerzos aún son escasos, porque en Ecuador solamente se trata el 1% de las aguas residuales, según cifras del Ministerio de Ambiente. Contra este problema no hay una solución concreta y cierta. A pesar de que existen políticas ambientales y se cobran impuestos llamados verdes, a plena vista se puede verificar que todas estas opciones no han dado resultado. Pocas son las personas a quienes les preocupa esta realidad. Inti Gronenberg es un inventor ecuatoriano cuyo nombre ha sonado a nivel internacional. Desde esta oficina ubicada en Londres, ha creado un sistema capaz de filtrar y recoger los plásticos presentes en los ríos antes de que lleguen a los océanos. La razón es que de los 9 millones de plástico que están ingresando a los océanos, el 90% viene de cuencas fluviales, viene de los ríos. Esto quiere decir que, por ejemplo, Quito, todos los plásticos que en algún momento llegan a las alcantarillas y terminan en los ríos, van a terminar en las áreas costeras ecuatorianas. Con tan solo 35 años, Inti fue galardonado como Inventor del Año 2018 por el MIT Technology Review, una de las revistas más importantes en el mundo por sus publicaciones en el ámbito tecnológico. La innovadora propuesta consiste en un sistema tipo barrera que se implementaría en los ríos y recogería hasta 80 toneladas de basura diarias. Según su inventor, funcionaría así. Las turbinas generan la fuerza mecánica que mueve una serie de mecanismos en la barrera. Estos mecanismos primero direccionan el plástico hacia los costados y un segundo mecanismo se encarga de extraer estos plásticos. En conjunto, la tecnología Azur es 12 veces más eficiente que cualquier tecnología existente a nivel mundial. Él quiere que su proyecto se estrene aquí en el país. Sabe que la situación es grave. Le preocupan las costas del Pacífico, en especial por el impacto que causa en las especies marinas. Todos los ríos al final terminan en el océano.
Entonces, los plásticos, cuando se combinan con la sal, se degradan y se quiebran. Y estos son los microplásticos. Y eso es lo que los peces se comen. De hecho, está estimado que al menos la mitad de la humanidad ha consumido al menos una vez plástico. Lo que comemos los peces que están consumiendo los plásticos. Impactante, pero cierto. Estas imágenes fueron capturadas en 2016, cuando cientos de peces aparecieron muertos en la orilla del río Esmeraldas, a causa de la contaminación industrial que acarrean las aguas. Si este impacto genera en los animales, imaginemos el daño que puede hacer a los seres humanos que viven de esa agua. Antes que tuviéramos agua potable, captaba esta agua para poder cocinar sus alimentos, para poder tomar esta agua. Pero sin embargo, lo que sucede ahora es que no se puede hacer nada de esto por la contaminación ambiental que tenemos, por la contaminación de agua que tenemos, que ha causado algunos problemas en los niños de problemas dermatológicos, problemas gastrointestinales, problemas serios que antes la gente iba a pescar a los ríos de Esmeraldas, pero sin embargo ya no puede pescar porque no hay especies. Junto a Inti recorrimos los ríos contaminados. Su preocupación se mantiene, aún más porque no encuentra el financiamiento para su proyecto que podría limpiar todo esto. Por supuesto, tienes contaminación química. Toda la espuma que tienes tú en la superficie significa que debe haber algún proceso quizás industrial que está generando una polución enorme. Y segundo, la cantidad de plásticos no creía que fuese esa cantidad. Tú puedes ver, es niveles africanos, niveles asiáticos, es terrible. O sea, en realidad da mucho dolor ver esto. Bueno, aquí estamos en el sitio piloto Inoqua de Quito. Nicolás Salmon es otro innovador que propone una solución distinta para la descontaminación de ríos. En su casa ha empezado a construir pozos en los que busca recoger los desperdicios que produce diariamente. Propone introducir lombrices y crustáceos para que las aguas servidas sean limpiadas antes de que lleguen a la alcantarilla. Las aguas residuales salen de la casa y llegan a estos pozos donde son tratadas en un primer tanque de almacenamiento que integra una bomba. Aquí se realiza la primera filtración gracias a la acción de lombrices que eliminan las bacterias. Luego pasarían a un segundo tanque que contiene pequeños crustáceos llamados dafnias que hacen la misma acción, purificar. Finalmente, las aguas limpias son evacuadas al sistema de alcantarillado. El proyecto que inició en 2016 se lo hace con fondos de la Unión Europea y ya se ha implementado en más de 20 países que dan batalla a la acelerada contaminación de aguas. Esta vez, las pruebas se realizan en Quito. Entonces es un sistema que se puede implementar en casas, en grupos de casas, barrios. Entonces es un sistema autónomo que se aplica a pequeñas cantidades de agua, hasta 500 equivalentes habitantes, y se puede aplicar en zonas rurales, en áreas naturales que necesitan realmente tratamiento de aguas, como Galápagos, como la Amazonia. Otras áreas naturales donde hay agricultura, por ejemplo, pero también en ciudades, en zonas periféricas de ciudades, donde la conexión al alcantarillado o al sistema de tratamiento puede ser a veces complicado. Hay ideas para cambiar este panorama catastrófico, que amenaza con secar las fuentes de agua dulce si los altos índices de contaminación continúan. Ocurre en un país donde la naturaleza constitucionalmente tiene derechos. Están escritos, pero en la realidad nadie vela por ellos. Después de haberlo visto, le dejamos la gran pregunta. ¿Qué hace usted y su familia para evitar esto? En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad
detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Dale tú. ¡Wow! Muy bien. Y me ha tocado hacer una fila en que él puede estar ahí parado al lado de la ventanilla y que pase el otro. Y lo dejan ahí a un lado y que pase el otro porque simplemente lo ven con su balanceo o notan algún gesto, sus movimientos de mano. Entonces, ay, ese chico es raro. Yo los recreos siempre pasaba solo. No entendía yo cómo eran las clases y yo siempre me sentaba solito. Básicamente nunca hice un amigo, la gente siempre me veía como que lo veían como extraño. La verdad es que los padres sufren más, no por el trastorno o la condición que tiene su hijo, sino por la reacción que esta condición da en las otras personas. No lo aceptaban, ya, ningún colegio particular lo aceptaba. Yo lo quise integrar y empecé, yo diría, deambular a los 12 años. De 4 colegios me lo devolvieron así. Se les dificulta creer que es un problema. Entonces ellos esperan que el niño siga creciendo y ellos tienen la esperanza de que esto es pasajero, va a pasar. Inclusive yo he hecho en multinacionales pruebas psicológicas por correo electrónico y a los 5 minutos me llega un correo diciéndome que yo ya estoy fuera del proceso. Le toman los test psicológicos y no pasan los pruebas psicológicos. Es como a una persona con discapacidad en silla de ruedas le quieran tomar pruebas de que salte, que camine. No va a pasar esas pruebas. Bueno, los maltratos por los celos y no valorar el trabajo de la mujer. Y ahora ya terminamos con separación. Los maltratos era pegando, así dando trompón, así pateando. Esos maltratos, y especialmente cuando estuve embarazada. Eso he sufrido. Y luego ya no maltrató, pero psicológicamente él no educó, no valoró mi trabajo. Sí. A los 16 años mi papá ya había negociado a mi esposo, que fue. Entonces yo guambra y el mayor de edad era con 10 años y yo era todavía guambra de 16. Forzadamente me hicieron casar. Entonces ya yo empecé. Ahora, comparando con la actualidad, la violencia. O sea que yo nunca quería, pero o sea que he sido bien violada desde niña. En el argot popular se maneja culturalmente una frase que dice: más que mate, más que pegue, marido es. Lo que conllevaría a dilucidar que es permisible culturalmente desde el sector indígena de que si el esposo, el jefe de familia, lacera psicológicamente a la esposa, eso es aceptado culturalmente como que fuera un derecho natural de la relación de pareja en el sector indígena. Las entidades gubernamentales o de justicia no se consigue la perfecta aplicación de la justicia. Siempre pues está vedada inclusive el ejercicio de la admisión o el derecho a la defensa. Está vedada para las mujeres. Las mujeres tenemos que organizarnos donde estemos, fortalecernos para poder defendernos del machismo. Por tímidas nunca denuncian o las amenazas que el hombre hace, entonces a veces hasta que cumpla, porque algunos hombres amenazan que voy a matarte y ellas de miedo no salen, no denuncian, hasta cuando a veces pierden la vida. Gracias por acompañarnos cada domingo.
Como todas las semanas queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.